La segunda venida de Cristo es uno de los acontecimientos más importantes de las Escrituras. Los eruditos han calculado que en el Antiguo Testamento hace alarde 1845 veces textos donde se espera la segunda venida de Cristo, y en el Nuevo Testamento hay 300 referencias de lo mismo. Eso quiere decirnos que uno de cada 25 versículos hace alusión al gran acontecimiento de la segunda venida de nuestro Salvador. En el transcurso de las lecciones hemos estudiado cómo este gran conflicto por nuestra salvación ha existido durante mucho tiempo, el bien y el mal. Lo que sí es seguro es que la victoria en Cristo está fielmente asegurada para aquellos que han decidido seguirle. Pero Satanás no está tranquilo con ello y ha intentado desprestigiar a nuestro Dios, de difamar las Escrituras y darnos conocimiento erróneo a la vuelta de la esquina. Es por eso que el estudio de la palabra es muy importante para entender cómo sucederá la segunda venida de nuestro Salvador. Queridos amigos, qué gusto, qué bendición poder saludarnos una vez más. Vean que llegamos a la lección número 7 y el título para esta semana es Motivados por la Esperanza. Nuestro texto lo encontramos en Isaías 25:9 que nos dice: En ese día se dirá, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tu bendición de la vida, por el privilegio de ser llamados tus hijos y porque en todo momento estás al pendiente de cada uno de nosotros. En este momento, Señor, te quiero pedir de manera muy especial que dirijas este estudio y que sea para honra y gloria tuya y por supuesto que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros y de quienes nos están escuchando, Señor. Por favor, acompáñanos y que todo sea encaminado a alcanzar tu nombre en las Sagradas Escrituras. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar de esta motivación por la esperanza. ¿La esperanza de qué? Pues la segunda venida de nuestro Salvador. Estoy seguro que desde que uno es muy niño, ha escuchado en la iglesia, ha escuchado en la calle, ha escuchado en cualquier momento de que alguien le ha hablado de Jesucristo, pero también le han hablado de ese gran acontecimiento de la segunda venida, de este hombre que vino a salvarle a usted y vino a salvarme a mí. Y conforme se desarrollaban los acontecimientos proféticos que hemos venido analizando con las Escrituras, diversas personas en todo el mundo comenzaron a investigar y a predicar acerca de este inminente acontecimiento. Entre ellos estaban Manuel Lacunza, que entre el año 1731 y 1801 en Chile llevó a cabo la prédica de este acontecimiento. Y uno de los que destaca es Guillermo Miller en Norteamérica. Esto sucede en 1782 para el año 1861. Ellos y otros muchos que habían escrito con anterioridad llegaron a la misma conclusión. Jesús regresaría a mediados del siglo XIX. Eso era lo que se esperaba en aquel momento. Nuestra lección nos empieza a hablar de la promesa de su regreso, la segunda venida. Hemos hablado de esto durante mucho tiempo y uno de los acontecimientos por los que allá afuera se utiliza para poner esa pared para escuchar el mensaje adventista o esa crítica que se recibe de parte de allá afuera es el acontecimiento de 1844 conocido como el Gran Chasco. Pero para adentrarnos a ver qué es lo que sucedió realmente en aquel momento y cómo el conocimiento humano a veces hace variar el discernimiento del Espíritu Santo. Pero es por eso que vamos a hablar de hombres reformadores
Y para ello quiero invitarle a usted de que me acompañe a Juan en el capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice lo siguiente: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué lindas palabras del Señor Jesús. Qué lindas palabras tan prometedoras de querer estar cerca de su pueblo, de querer salvar a aquellos hombres y mujeres fieles que han decidido seguirle. Y esto se lo dijo a aquellos hombres que lo rodeaban en aquel entonces. Y es por eso que la segunda venida para estos hombres, para estas mujeres que habían aceptado a Cristo, que se habían aferrado a lo que Él decía y creían en su palabra y creían en Dios, para ellos la segunda venida era una gran esperanza de salvación. Era un gran acontecimiento que iba a pasar, y no por deseos vengativos, por deseos de exaltación propia, sino que por el deseo de que por fin el mal terminara. Y es por eso que la lección nos hace la pregunta: ¿por qué estos pasajes bíblicos ofrecieron tanta esperanza a los cristianos a lo largo de los siglos? Por tiempo no leemos todos los pasajes, pero yo le recomiendo leer 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18 y Tito 2, 11 al 14. Yo lo he puesto en Juan 14, 1 al 3, porque en este texto, en esta parte esta parte de la Biblia, podemos encontrar estos aspectos importantes. Primero, Jesús habla de esta promesa de transformar la vida, esta promesa de llevarse a los suyos para que donde Él esté, todos nosotros estuviéramos. Entonces, el primer aspecto que ofrece esperanza es la transformación de una nueva vida. ¿Y cómo es esto? Pues si usted acepta que Cristo transforme su vida y usted empieza a tener una vida con una comunión más allegada a Dios, alguien que piensa en todo momento y pone a Dios sobre todas las cosas antes de actuar, antes de hablar, antes de cada una de las situaciones. Para estos hombres, la esperanza de la segunda venida hace también que tengan una transformación. El segundo punto es el acompañamiento que Cristo nos da a cada uno. Jesús se preocupó en todo momento por estar con los necesitados, con los afligidos, con aquellos que estaban tristes, con enfermedades. Y todos estos hombres y mujeres que buscaban algún milagro en su vida, que buscaban la transformación, Jesús los acompañaba y cumplía y sanaba sus dolencias. Pero nada de esta sanidad, nada de este acompañamiento fuera posible si estos hombres y mujeres no demostraran la fe que tenían en Jesús. Es por eso que nuestra fe es muy importante tenerla para poder encaminarnos a tener esta esperanza de aceptar la segunda venida de Cristo. Como tercer punto, la espera de la recompensa. Y no una recompensa porque nos la merezcamos, porque seamos buenas personas, seamos perfectos y por ende vamos a recibir una recompensa por nuestros actos, sino que al contrario, primero tenemos el regalo de salvación. Y al aceptar ese regalo maravilloso, el regalo del perdón por su gracia, por ese símbolo de sacrificio, por el sacrificio físico que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros vemos que la gracia de nuestro Dios es para nosotros, es decir, el regalo previo a una recompensa. ¿Cómo así? Entonces, nuestra recompensa ya está asegurada, ya tenemos ese regalo, pero la muestra de haberlo aceptado es una vida en obediencia por la fe. Así, yo reflejo que acepto el regalo maravilloso de Dios, de la salvación, por medio de cómo mi vida
está siendo transformada y presentada a todos aquellos que me rodean. Hemos visto muchos textos en el transcurso de de las lecciones pasadas, donde entendíamos por qué era tan fácil tener la esperanza de la segunda venida de Cristo. Tenían mucha alegría esos cristianos que creían en la Biblia, que aguardaban los mandamientos, que esperaban tener una comunión con Dios. Y esto sucedía porque ellos seguían a Dios por amor. Y este acontecimiento era una gran motivación, porque ellos sabían que iban a sufrir acá, que iban a pasar dolencias acá, que iban a tener tanta dificultad en la vida diaria, física y materialmente, pero con Dios, pero con Jesús, ahora había una esperanza. La diferencia es que en medio del sufrimiento, cuando uno está solo, no hay a dónde recurrir. Uno busca alternativas que lamentablemente el enemigo utiliza para poder alejarnos de Dios. Pero en cambio, si nosotros tenemos una comunión con Dios y sabemos que Él es nuestro Padre, jamás caminaremos solos en este camino de dificultad. Ahora tenemos a quién recurrir, tenemos con quién hablar. ¿Recuerdan ustedes que en el libro de los Salmos nos dábamos cuenta que los salmistas exponían a través de la Escritura sus verdaderos sentimientos hacia Dios? Ellos decían que sentían esto, les dolía esto, esperaban esto, porque tenían y sabían con certeza cómo era la comunicación que nosotros debemos tener con nuestro Dios. Dios está atento para escuchar nuestras dolencias, porque ahora en este camino de dificultad, usted y yo ya no caminamos solos, porque tenemos la promesa de su regreso, en que un día todo lo malo, todo lo difícil, todo lo triste acabará, porque todos aquellos que hayan sido fieles estarán con nuestro Salvador. Pero para eso, la lección nos lleva al título A la espera del tiempo. Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco, como en todo momento, esto fue cambiando según la interpretación de muchos hombres y mujeres. Existía al principio del protestantismo el regreso literal, se creía en esto, tal y como la Biblia lo menciona. Lamentablemente en el camino se dio una mala interpretación y nuevamente empieza ese tiempo en el que lamentablemente se utiliza una verdad a medias, pero eso es una mentira. Entonces, los predicadores populares del siglo XIX enseñaban que Cristo vendría para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Esto es erróneo, esto es equivocado, porque se te estaba dando una interpretación para un deseo carnal, es decir, que todos esperaban, allá en el siglo XIX, los predicadores, que viniera alguien, que viniera Cristo en este caso, para establecer su reino en la tierra y dar paso a 1000 años de paz. Esto se le llamó postmilenio. Es decir, que este suceso iba a ser que los 1000 años iban a pasar en la tierra y luego iban al cielo. Pero esta es una creencia equivocada. Lamentablemente, esta creencia condujo a un letargo espiritual. ¿Qué es un letargo? Pues es la inactividad, es decir, somnoliento, en este caso espiritualmente, y aparte empezó un compromiso apático con los valores espirituales. Porque nuevamente empieza, como dijimos, ese deseo de que la tierra, en la misma tierra, fuera el deseo de venganza de todos aquellos que esperaban a Cristo erróneamente. Del mismo modo, los discípulos en su tiempo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. Y todos aquellos hombres de aquel entonces interpretaron mal la primera venida del Salvador. ¿Cómo es esto? ¿Se recuerdan que hemos hablado del pueblo judío? Hemos hablado de cómo mismo, en la misma Biblia nos indica que Cristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron.
porque ellos estaban enfocados tanto en saciar sus deseos propios que se olvidaron de pedir el discernimiento verdadero para las Escrituras. Eso mismo empieza a suceder en el protestantismo. Pero para adentrarnos un poco más en el tema, vamos a ver Hechos 1, versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Después de leer este texto y recapitulando lo que hemos dicho, han existido muchas creencias erróneas. Han existido muchas palabras erróneas para referirse a la segunda venida de Cristo. Y hay muchos que creen que la segunda venida no va a ser tan audible, tan visible, sino que al contrario, va a ser a escondidas, va a ser en secreto. Ahí viene el famoso rapto. Mucho tipo de esta creencia errónea que se ha pasado por mucho tiempo alrededor de los cristianos. Pero aquí Hechos, en su versículo 9 del capítulo 1, y leemos hasta el 11, nos damos cuenta que cuando los discípulos ven ascender a Jesús al cielo, era visible, era audible, las personas estaban al pendientes de lo que sucedía, podían ver la ascensión de Cristo, podían ver cómo Él iba para el cielo. Y 2 hombres de vestiduras blancas dijeron a los discípulos: ¿qué están viendo? Pues les aseguramos que así como Él se ha ido y ustedes lo han visto, así mismo lo verán venir por segunda vez. Esto hace referencia a que no debemos dejarnos engañar creyendo que los acontecimientos que rodean el regreso de Cristo serán en secreto, será oculto, será poco visible, será poco audible. Esto no es así. Esto no nos debe a nosotros engañar, sino que tenemos que estar firmes en que Jesús regresará de una manera visible. En el conflicto de los siglos, en la página 301 nos dice: una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en la región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida del ser, que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su pueblo desterrado a casa. El mensaje del pronto regreso de Cristo es un llamado urgente para cada uno de nosotros. Yo recuerdo desde que soy niño, he escuchado que Cristo pronto viene. Mi padre, desde que es niño, ha escuchado: Cristo pronto viene. Mi abuelo, desde que es niño, ha escuchado: Cristo pronto viene. Esto no quiere decir que el tiempo ha pasado y nada va a suceder, sino que al contrario, cada día que pasa es un día más que nos acercamos a la segunda venida de Cristo. Y para gozar los frutos de esta gran venida, para poder recibir esa exaltación, para poder recibir ese regalo maravilloso, debemos aceptarlo primero. Y muchos dicen, según la profecía, falta mucho tiempo, falta que suceda lo otro, pero la vida no la tenemos comprada. Queridos amigos, puede ser que en el tiempo de Dios le falte muy poco o me falte muy poco. Y día con día yo debería estar viviendo preparado para recibir a Cristo, preparado para vivir tanta dificultad, pero teniendo la esperanza de su regreso. Apocalipsis 1:7 nos dice algo más específico. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá,
y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Queridos amigos, no somos menos pecadores que quienes crucificaron a Jesús, que quienes lo traspasaron, quienes lo golpearon, quienes se burlaron. Muchas veces con nuestras actitudes, con nuestro distanciamiento, hacemos lo mismo. Y es por eso que debemos empezar a aceptar esa transformación de Dios en nuestra vida. Pero adentrándonos más a la lección, vamos a hablar de un hombre muy conocido, que ya lo mencionamos en la introducción, William Miller. Así como Dios utilizó a los reformadores del protestantismo para redescubrir la verdad sobre la justificación de la fe solo por Cristo, también el Señor utilizó a William Miller. Y es que, como habíamos dicho, este personaje criticado por muchos, que causa mucha duda allá afuera, porque él predijo que en 1844 vendría el Salvador. Vendría y sería la segunda venida de Cristo. A esto se le conoce como el Gran Chasco. Ese momento en el que muchos esperaron la venida de Cristo. Muchos vendieron sus terrenos, los regalaron, sus propiedades las daban, no les importaba nada más, porque ellos tenían la esperanza de esta segunda venida. Pero no pasó en ese momento, porque lamentablemente se había confundido lo que sucedía en esa fecha. Pero si hay algo que a mí me gusta resaltar de este gran chasco, es que es la verdadera actitud que como cristianos deberíamos tener. Estar desarraigados de todo lo que la tierra nos ofrece. Esto no quiere decir que usted va a dejar de luchar por sus sueños, de luchar por sus metas, de querer alcanzar algo, de tener visión, propósito. Esto no quiere decir nada de esto. Pero todo esto que querramos y anhelemos alcanzar debe ser puesto por debajo de la esperanza de la segunda venida de Cristo. Si algo deja este gran chasco, es el ejemplo de hombres y mujeres desapartados de lo material, desapartado de lo físico, porque ellos lo que más anhelaban era ver a Cristo, a su Salvador. Y esta es la misma actitud que nosotros debemos tener. Poner a Dios por encima de todo. Ante cualquier dolencia, recordemos la esperanza de la salvación, la esperanza de la segunda venida de nuestro Salvador. Ese hombre que un día ascendió, pero pronto regresará, y así mismo como los discípulos lo vieron ascender al cielo, así mismo lo veremos nosotros descender con gran gloria en las nubes. Y es por eso que William Miller, o Guillermo Miller, conocido por muchos, es muy criticado, porque llega ese momento y, como no, es aceptable decirlo, se confundió. Pero ¿qué estaba detrás de este gran chasco? Pues aquí la lección nos habla de los 2300 días de Daniel 8:14. Para ello yo quiero que usted marque en su Biblia esto, y si usted puede leer el capítulo completo va a ser de mucha bendición para poder completar este entendimiento. Daniel capítulo 8 versículo 14 dijo: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí nosotros podemos ver qué era lo que sucedería según la profecía después de 2300 días. Para esto debemos recordar que los días proféticos es un año natural de parte de nosotros, es decir, 2300 años. Este hombre, Guillermo Miller, había estudiado la Biblia y se nos narra que él leía línea por línea, comparaba versículos y dejó que la misma Biblia le diera explicación para sus dudas. Él leía, tenía un constante acercamiento a las Escrituras. Él quería conocer la verdad. Recordemos que la verdad es lo que nos hace libres del pecado. Y es por eso que Guillermo Miller o William Miller en la Biblia leyó y leyó para poder entender lo que aquí se iba a hablar. Y para eso es necesario que regresemos a Isaías en su capítulo 28, versículos 9 al 10. ¿A quién se habrá de instruir? ¿O a quién se hará de entender la doctrina? ¿A los destetados
o a los recién destetados, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Esa es la manera de estudiar la Biblia. Dedicarnos nosotros a poder analizar y estudiar esto. Pero ojo, no con nuestro propio conocimiento, sino con la guía del Espíritu Santo. Y hay algo bello allá en Juan 16:13 que yo quiero leerles a ustedes. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Los hombres proféticos, Daniel, Juan, fueron utilizados por Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo para entender las Escrituras. Si nosotros leemos Apocalipsis, sus primeros textos, nos vamos a dar cuenta que se menciona que Juan fue guiado por el Espíritu Santo. Y eso mismo debemos pedir nosotros. Y fue lo mismo que aplicó Guillermo Miller en aquel entonces. Pero ¿qué son los 2300 días y mañanas? Para eso vamos a hablar un poco de matemática y vamos a regresar a Daniel. El libro de Daniel, en su capítulo 8, presenta esta profecía a este profeta. Pero esta profecía queda un poco difícil de entender para aquel hombre, pero él hace una oración pidiendo entendimiento porque no había entendido muy bien lo que quería decir la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero cuando pedimos la guía del Espíritu Santo, Él responde. En el capítulo 9 podemos nosotros confirmar cómo un ángel de parte de Dios le explica a él cómo sucederán las cosas. Y por eso en el versículo 23 del capítulo 9 de Daniel dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Acá nosotros podemos ver que se presenta que en medio de estos 2300 días o 2300 años iban a haber 70 semanas para el pueblo de Dios. 70 semanas estipuladas. 70 por 7 días nos da un resultado de 490 años. Pero ¿dónde empieza a contar esta profecía? ¿Qué era esta profecía? Si nosotros leemos el versículo 25 de Daniel 9, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía empieza en el año 457 a.C., cuando Arjerjes, que era un rey de aquel entonces, hace un decreto en donde empieza la liberación y la reconstrucción de Jerusalén. Aquí empieza todo este suceso. Empieza en el 457. Y si nosotros contamos 69 semanas, ¿por qué 69? Porque acá nos vamos a dar cuenta que dice 7 semanas y 62 semanas más, es decir, 69 semanas. Si contamos del 457 antes de Cristo, 69 semanas en adelante, vamos a ver el siguiente acontecimiento de Daniel capítulo 9, porque dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y ya nada le quedará. Si nosotros vemos esto, sucede algo maravilloso y algo triste. Pues si contamos 69 semanas, nos vamos a dar cuenta
que en el año 27 después de Cristo sucede un acontecimiento muy importante. Inicia el ministerio de Cristo Jesús. Se había bautizado, había recibido el Espíritu Santo y era momento de que iniciara su ministerio. Y esto nosotros lo podemos ver en Marcos 1:15, donde se confirma luego de esto que hemos mencionado. Decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús mismo decía, el tiempo se ha cumplido. Se habían cumplido esas 69 semanas que se nos han mencionado. En el 27 después de Cristo nos da eso, el comienzo de su ministerio. Vamos a hablar de 3 años y medio después, en donde Jesús es crucificado. En este momento de su crucifixión, vemos que se cumplen 70 semanas. Estas 70 semanas reflejan ese tiempo en el que empieza la reconstrucción de Jerusalén, luego inicia el ministerio de Jesús y luego la crucifixión del Mesías, tal y como lo dice Daniel en su capítulo 9. Yo le invito a usted que realmente lo lea para que vaya captando lo que acá estamos diciendo. Pero luego vemos también en Daniel capítulo 9 que se nos habla de algo en el versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a ver que en las 70 semanas ya se han ido los 490 años de estos 2300 días. Es decir, que nos quedan 1810 días o años para que se acaben los 2300 días. Es decir, 2300 años. Y justamente esto fue lo que Guillermo Miller dijo en aquel entonces. Es por eso que cuando nosotros sumamos los 1810 años que restan, nos vamos a dar cuenta que nos da un resultado de 1844. Pero en ese año, 1844, sí sucede algo importante. Y para eso recordemos lo que dice Daniel 8:14. Él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Aquí empieza este momento del juicio investigador. Parte de esta etapa en donde empieza a investigarse cómo vive cada uno. Esta etapa en donde empieza este tiempo donde Jesús empieza con la investigación. Pero lo más asombroso y lo que confirmamos acá es que no va a haber un tiempo milenial, no van a haber 1000 años acá en la tierra, sino que al contrario, va a venir Cristo, su segunda venida, y después de su segunda venida empiezan a contar los 1000 años, no antes. Esto nos reafirma que la profecía una vez más nos ayuda a entender con exactitud qué es lo que sucede en cada momento. Esta es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, en donde nos damos cuenta nosotros que durante 2300 años la Biblia nuevamente confirma su credibilidad. Lamentablemente en aquel 1844 lo que se dijo no era tal y como se esperaba, pero sí sucede el inicio del juicio investigador. En el conflicto de los siglos dice en la página 351, como los primeros discípulos, William Miller y sus colaboradores no comprendieron enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante en la profecía. Por eso, si bien proclaman el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado.
Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. Para estudiar la Biblia hay tanto que nos espera. Y en este estudio nos queda corto el tiempo, pero yo quiero dejar en su mente aquellos hombres y mujeres que esperaban a Jesús, lo hacían con todo el amor del mundo, con la esperanza de que todo lo malo se terminara. ¿Cómo está nuestra esperanza? ¿Qué estamos haciendo nosotros para alimentar esa esperanza? ¿Cómo vivimos nuestro día a día? ¿Estamos preparados para recibir a Cristo? ¿Estamos preparados para aceptar la resurrección que Cristo dará? Porque la vida no depende de nosotros mismos. En un instante podemos perderla. Y podemos ir a descansar. Y por eso nuestro tiempo no es que lo podamos medir. Nuestro tiempo es ahora. Y es momento de que reafirmemos esa esperanza para aceptar a nuestro Salvador y esperanzarnos en su segunda venida. Es una lección muy maravillosa, muy compleja y muy extensa. Pero creo que podemos ir avanzando en otras lecciones más adelante para ir entendiendo a fondo cómo va a suceder todo esto. Pero para ello es importante que usted se adecue a la lectura de la Biblia y es mi invitación personal en este momento. Que usted pueda leer los capítulos enteros de lo que aquí hemos leído para que pueda comprender cómo la Biblia por sí misma reafirma lo que sucede en el mundo. Vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones. En este momento hemos hablado de un tema extenso, de un tema complejo, pero te pido que haya llegado de la mejor manera a cada uno de los oyentes. Te pido que pongas en nosotros el carácter de estudio para poder seguir aprendiendo, para poder confiar y pedir el discernimiento al Espíritu Santo para que tú seas el guía en todo momento del estudio y de nuestra vida. Gracias, Padre, por ese regalo maravilloso de las Escrituras que nos dejas. Ayúdanos a adecuar nuestra vida a ellas para que podamos ser hombres y mujeres de bien y ser luz en este mundo. Te lo pido, Padre, y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Ha sido un gusto estar una vez más con ustedes y la próxima lección nos espera el título Luz desde el Santuario. Por acá nos vemos. Dios los bendiga.